Muy, pero muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta clase de nuestra semana número 10. Una maravilla porque es nuestra última semana de clases del año 2021 y entonces ya además tenemos buena parte del recorrido hecho porque nos quedan solamente 6 semanas en el año 2022, ¿ok? Entonces, fíjense, estamos en esta importante etapa de la materia donde ya hemos resaltado muchísimo la importancia que tiene el PIB para la calidad de vida de las personas. Hemos dicho que ese PIB siempre está asociado a la palabra producción, jóvenes, aunque se les olvide el resto de las cosas que dice el concepto, que es el valor total de la producción de bienes y servicios finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Por favor, que no se les olvide que es un indicador de producción, ¿ok? ¿De producción de qué? De bienes y servicios en una economía. Y además que para producir esos bienes y servicios hay que combinar factores productivos. Hace mucho tiempo se le decía tierra, trabajo y capital. Eso ha ido evolucionando muchísimo y ahora se le dice capital físico, entendido como todas esas herramientas que se utilizan, como toda la maquinaria y equipo que se necesita. Capital humano, entendido como esa mano de obra que cada vez es más preparada, más especializada. La tecnología entendida como ese know-how, cómo se hacen las cosas, en qué momento estamos utilizando determinado procedimiento y finalmente los recursos naturales, ¿ok? Entonces, lo que sigue ahora para nosotros es entender cómo se calcula esa variable y la importancia que tiene cada uno de los enfoques, porque el asunto es que cada uno de los enfoques o de las tres maneras de calcular el PIB nos da información muy importante, ¿ok? Ya nosotros habíamos conversado de la importancia de que el PIB era un valor en moneda nacional que incluía precios y cantidades, que un indicador de esos precios y cantidades son las ventas, ¿ok? Y que además necesitamos un indicador de volumen, que ese indicador de volumen lo calculaban las autoridades económicas, en el caso de Venezuela, el Banco Central, y que ese indicador lo que hace es que trata de aislar el efecto de los precios utilizando los mismos precios de un año base para todos los años, de manera de que cuando calculemos la variación porcentual, el crecimiento de ese valor que lo llamamos a precios constantes, lo que estemos recogiendo es cuánto creció en términos de volumen la producción de bienes y servicios. Todo esto es importante porque ni las cantidades se pueden sumar porque están en diferentes unidades y mucho menos se pueden sumar los precios, ¿ok? También recuerden que hemos hablado desde el principio de un mercado consolidado en el cual tenemos por un lado la producción, la oferta agregada calculada con el PIB, por otro lado la demanda agregada y que de ese equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada tenemos la producción real, precisamente esta de la que estamos hablando últimamente, el nivel general de precios y el nivel de empleo y desempleo. Por eso es que esta guía al final tiene muchos elementos, pero en los que necesito que se concentren es en cómo se calcula el PIB, cómo se calcula el índice de precios al consumidor y el deflactor del PIB, que son dos indicadores del nivel general de precios, y cómo se calcula la tasa de desempleo, que obviamente a partir de allí uno puede saber cuánto es la tasa de actividad en una economía, cuánto es la tasa de inactividad de una economía, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos. El PIB se calcula por tres enfoques. Uno es el enfoque de la producción, otro es el enfoque de la demanda y otro es el enfoque del ingreso.
3 caminos que conducen al mismo resultado, al mismo PIB, siendo este un PIB un indicador de la oferta agregada nacional de esa economía, ¿ok? En el caso del enfoque de la producción, lo que queremos es obtener la producción total de venta, de la producción total de bienes y servicios. Para ello trabajamos con el indicador de las ventas. Es un poco lo que hicimos cuando valoramos las mercancías a precios corrientes y a precios constantes. ¿Qué hacemos? Le preguntamos a las empresas cuánto fue la cantidad que vendió y a qué precio las vendió, y eso les va a dar un valor total. Lo que sí es muy importante es que esas ventas las llamamos producción bruta y que a esas ventas le tenemos que restar las compras de los insumos que hacen las empresas, porque esos insumos son bienes finales que fabricaron otras empresas y que se le contabiliza como el valor agregado de esas empresas. De manera tal que lo que queremos saber es el valor agregado de cada empresa en particular, y entonces a esa producción bruta, que son esas ventas, le restamos esa compra de insumos, que es el consumo intermedio, y nos da realmente el valor agregado de esa empresa. Esta ecuación le falta la actuación del gobierno, pero yo no se la coloco aquí porque quiero dejar centrada esta idea de lo que es el valor de los bienes finales, ¿ok? Y obviamente la mejor forma de hacer eso es con un ejercicio, pero por ahora necesito que me entiendan que tenemos una primera ecuación que es el PIB igual a la producción bruta menos el consumo intermedio, producción bruta asociada a los valores de ventas, pero obviamente en cuentas nacionales tienen unos nombres diferentes porque además son indicadores agregados, y entonces la suma de todas esas ventas que tienen otros ajustes se llaman producción bruta, y la suma de todos esos insumos tiene un valor que se llama consumo intermedio, ¿ok? Luego tenemos el enfoque por el lado del ingreso. Por el lado del ingreso, lo que vamos a hacer es sumar todos los ingresos que se obtiene por la utilización de los factores productivos. Y en esencia estamos hablando de que los factores productivos son el trabajo y el capital. Entonces, lo que le contabilizamos aquí es cuánto se ganaron los factores productivos, y aquí sí es muy importante hacer una serie de ajustes que van a condicionar el valor de este PIB a una valoración que llamamos a precios de mercado, ¿ok? Entonces, obviamente también con un ejemplo y poco a poco lo vamos a ir viendo, pero en esta primera lámina les quiero indicar que el PIB por el lado del ingreso es remuneraciones a los asalariados, entendido como la ganancia del factor trabajo, excedente de explotación, entendida como la ganancia del capital, que puede ser capital físico o capital financiero, la depreciación, que es un apartado que tienen que hacer las empresas para reponer la maquinaria con la que han estado produciendo los bienes y servicios cuando esa maquinaria termine su vida útil, y luego la actuación que tiene el gobierno directamente en la producción, por un lado cobrando impuestos como el impuesto al valor agregado y el impuesto a los bienes importados, es decir, los impuestos aduaneros, o los subsidios, que son una donación, un regalo que le hace, o una entrega de dinero que le hace el gobierno a las empresas sin contraprestación, para que las empresas puedan o producir más o vender a precios más baratos, ¿ok? Repito, esto lo vamos a ver con más calma. Lo que estamos entendiendo que existen 3 enfoques. Por el lado del enfoque de la demanda, fíjense, este PIB se calcula por este enfoque y por este enfoque, y es la oferta agregada, ¿ok? De este lado va a estar la demanda agregada, es decir, en qué se gasta esta producción de bienes y servicios. Y entonces tenemos que participan los hogares, el gobierno, las empresas y los extranjeros. Los hogares, ¿en qué gastan esa producción de bienes y servicios? Lo gastan en comprar bienes y servicios, es decir,
El PIB lleva al ingreso y ese ingreso usted necesita comprar bienes y servicios, bien sea duraderos o no duraderos. El gobierno, que tiene una función social, también para realizar esa función social o colectiva, necesita contratar mano de obra y necesita comprar insumos, de manera que parte de esa producción es comprada, es utilizada por el gobierno. Las empresas, que son las que han generado esta producción de bienes y servicios, para aumentar el stock de capital, es decir, la cantidad de maquinaria que le va a permitir aumentar cada vez la capacidad de producción, año tras año tienen que hacer una inversión en capital fijo. ¿Qué significa eso? Que tienen que comprar año tras año maquinarias y equipos nuevos, ¿ok? Entonces, esta ahí es I de inversión y se refiere al gasto que hacen las empresas en la compra de maquinaria y equipos para mantener o aumentar la capacidad de producción. Y finalmente, con los extranjeros, lo que hacemos es que les exportamos, les vendemos bienes y servicios o le compramos bienes y servicios. Entonces, finalmente, por el enfoque de la demanda, el PIB va a ser igual al consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. De manera que, repito, estos son los tres enfoques del PIB. ¿Ok? Ahora sí, vamos con calmita a entender cada uno de los enfoques. Y repito, no hay mejor manera que hacerlo con ejemplos. ¿Ok? Entonces, en el caso del enfoque de la producción, para obtener la producción total, se suman las ventas de bienes y servicios de todas las empresas. Recuérdense que eso es un valor que incluye precio y cantidad, pero es muy importante restar las compras de insumo entre ellas. ¿Qué hacen las autoridades del Banco Central para recopilar esta información? Le piden a las empresas, ¿verdad? Todas las empresas que forman parte de su base de datos, que le permitan los estados de ganancias y pérdidas. Y ahí en esos estados de ganancias y pérdidas, el primer indicador que sale, perdón, son las ventas. También hay otra información complementaria que le piden a través de otros formularios que le suministran a la empresa, ¿sí? Los bancos centrales se comprometen siempre a que, o el que recopile las estadísticas, porque en el caso, por ejemplo, de Colombia, no es el Banco Central, sino no, es un instituto que se llama el DANE. El caso es que estos institutos se comprometen a manejar con absoluta confidencialidad la producción, la información de las empresas, ¿ok? Entonces, bueno, en la parte de los insumos son incorporados en la elaboración de un bien final. Eso es lo que es un insumo. Entonces, sin este ajuste, la producción estaría duplicada en el mejor de los casos. Por eso se habla de valor agregado, perdón, se habla de valor agregado, porque se contabiliza es el aporte de cada empresa a la producción. Entonces, fíjense, vamos a tener un ejercicio muy sencillito, pero el cual tenemos que prestarle mucha atención porque si no puede ser engañoso, ¿ok? Entonces, fíjense el ejemplo, obviamente, de una economía chiquitica. Esta es una economía formada únicamente por 4 personas que fabrican pan y personas que producen sus ingredientes. Esta es una economía, entonces, que produce 1 millón de barras de pan, ¿ok? Las cuales vende a 2 bolívares cada uno. Quiere decir que el total de esa producción, el total de esas ventas es precio por cantidad, ¿ok? Luego tenemos un productor de harina. Ojo que este es un productor de un bien final también que contrata mano de obra, que combina insumos con capital y tecnología y produce la harina, ¿ok? Él vende 1 kilo de harina, él vende a bolívares 1, 100.000 kilos de harina. También tenemos el productor de levadura, el productor de azúcar, ¿ok? Y el productor de sal. De manera que esta es una economía que produce harina, levadura, azúcar y sal, ¿ok?
para, perdón, harina, levadura, azúcar, sal y pan, ¿ok? Para simplificar y solamente para simplificar, vamos a asumir que el único que le compra insumos a otras empresas es el productor de pan, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos queda la cosa? La cosa nos queda así. La producción bruta va a ser la levadura, la sal, el azúcar, la harina y el pan. Y las ventas van a ser 100.000 kilos de levadura a un bolívar, son 100.000 bolívares, 100.000 bolívares totales, perdón. La sal, 100.000 por un bolívar son 100.000 más. El azúcar también son 100.000 kilogramos, 1.000 más. La harina, 1.200 kilogramos por un bolívar, son 1.200.000 de ventas de harina. Y el pan son 1.000.000 de barras que se venden a 2 bolívares, produce un ingreso por venta de 2 millones de bolívares. De manera que la producción total, si yo sumo la producción bruta de levadura, sal, azúcar, harina y pan, me da 3.500.000 bolívares, ¿ok? Es decir, el primer paso que tenemos que realizar es calcular la producción total. Luego viene la parte de obtener el PIB. Y para obtener el PIB, repito, a esa producción bruta hay que restarle las compras de insumos. Como el productor de levaduras, aquí estamos asumiendo, solo por simplificar, que no compró ningún insumo, sino que él produjo todo él solito, son un total de PIB de 100.000. Su valor agregado es de 100.000. En el caso de la sal, del azúcar y de la harina, como hacemos el mismo supuesto, este es el valor agregado de cada uno de ellos. 100.000 en los productores de levadura, 100.000 los productores de sal, 100.000 los productores de azúcar y 1.200.000 los productores de harina. ¿Qué ha pasado con el productor de pan? El productor de pan ha generado un ingreso de 2 millones, pero 1.500.000 han sido para pagar los insumos que han producido o los bienes finales que han producido los otros 4 productores y que para él son insumos. De manera que fíjense que su PIB al final son 500.000 bolívares solamente. El valor agregado para la economía de la producción de pan son 500.000. De manera que el PIB total son 2 millones. Si nosotros no hubiéramos hecho el ajuste, estaríamos hablando de que el PIB fue 3.500.000, cuando en realidad lo que ocurrió es que aquí para elaborar este producto se necesitaron estos insumos. Entonces, para calcular el PIB, se ven las ventas de cada empresa y se restan los insumos de manera a determinar cuál es el valor agregado de cada empresa. De manera que a nivel total vamos a tener una producción bruta de 3.500.000, una venta de insumos de 1.500.000 y un valor agregado total de 2 millones. Esta es la producción total de bienes finales en el territorio nacional. Supóngase que esto ocurrió en un año. Y este PIB es posible porque tenemos 5 tipos de empresas. 1, 2, 3, 4, 5. Los que producen levadura, sal, azúcar, harina y pan. ¿Me están entendiendo con este ejemplo lo que quiero decir? ¿Hay alguna pregunta? Eso, ya tenemos 3 personas más. ¿Me entienden lo de este ajuste, jóvenes? ¿Seguro? ¿Por qué se realiza este ajuste? De manera de que bienes finales siempre van a ser los que produce determinada empresa y bienes intermedios los que compre esa empresa para incorporar al proceso productivo y el poder fabricar su bien final.
Bueno, espero que ese silencio signifique que sí, que todo el mundo está entendiendo. Entonces, si alguien, aunque sea, respondiera por el chat, sería muy feliz. Ok, gracias, mi amor. Fíjate, vamos a hacerlo primero con este ejemplo general y vamos a volver atrás. Fíjate, nosotros estamos calculando el PIB por el lado de la producción, ¿ok? Entonces, una cosa a nivel macroeconómico que ocurre es que la producción, que son miles de empresas, ¿ok? Ya en Venezuela no son tantas, pero digamos, a nivel de la mayoría de los países son miles de empresas. Lo que hacen las autoridades económicas es que tienen un censo de todas esas empresas, una data con la información de todas esas empresas, y a esas empresas le piden indicadores que le permiten calcular el PIB. Dentro de esos indicadores que le permiten calcular el PIB está cuánto fue las ventas que realizó esa empresa y cuánto fue la compra de insumos a otras empresas. ¿Ok? Esos son los dos indicadores principales. Otra cosa que se hace a nivel macroeconómico es que entonces todas las empresas que tienen que ver con la siembra de productos, de cereales, de cualquier tipo de siembra, la aglomera en una actividad que se llama agricultura. Todo lo que tiene que ver con la actividad de minería en una actividad que se llama minera, todas las empresas que producen bienes manufacturados en una que se llama industria, tenemos empresas en el área de electricidad, de suministro de agua, de construcción, muchísimos establecimientos en el área de comercio, restaurantes y hoteles, en el área de transporte, soporte en Venezuela, aquí está metido todo el transporte aéreo, marítimo y terrestre, en el lado de comunicaciones, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones a nivel de telefonía local, celular, satelital, las instituciones financieras, las empresas de seguro, los bienes inmuebles, los servicios prestados a las empresas, los servicios del gobierno, que últimamente son muy importantes, y eso va a dar un total del PIB para toda la economía. Al ser Venezuela una economía que tiene más de 100 años produciendo petróleo, pues obviamente es importante para Venezuela desagregar el PIB entre PIB petrolero. Este PIB petrolero incluye la parte de la extracción de petróleo que iría en la parte de la minería y la parte de creación de productos refinados que iría en la parte de la industria, ¿sí? Entonces está ese PIB petrolero y está este PIB no petrolero desagregado en todas estas actividades que están aquí. Entonces, como te digo, lo que primero que se ha hecho es que se le ha preguntado a la empresa cuánto es la producción bruta, cuántos son sus ventas de producción bruta. Entonces, por ejemplo, en el sector petrolero dijeron que eran 913 millones, en el caso del sector no petrolero, da un total de 8.725 millones, esto es una data vieja, ¿de acuerdo? Y así ha pasado con todas las industrias. Esto ha sido su cuenta de balance. Pero este no es el valor agregado, porque este no es el bien final que ha producido cada una, porque han necesitado comprar insumos entre otras empresas, ¿ok? De manera tal que se necesita a nivel macroeconómico a esas ventas restarle los insumos para obtener el valor total de la producción de ese grupo de empresas, de esa actividad económica en ese momento. Ese sí es el PIB, ¿sí? Así se hace para todas las empresas. Obviamente todas las empresas compran insumos y entonces así puedes ver cómo una producción bruta de 8.725 millones de dólares, hay que restarle unas compras de insumos de 4.063 millones de dólares para que dé un valor total del PIB de 4.662 millones. Una cosa muy importante que se hace es ver cuál es el peso de estas actividades dentro del total del PIB, obviamente para saber cuáles son las actividades más dinámicas. Como les digo, esta es una historia, el año 93. En el año 93, el PIB petrolero representaba el 14,5% del PIB total y el no petrolero representaba el 85,5% del total. ¿Cuáles eran las actividades muy importantes?
pues la industria tenía un rol bastante importante, era la primera más importante con 17,6, fíjense que no era el sector petrolero con toda la importancia que puede tener, la otra era comercio y restaurantes, para ese tiempo las comunicaciones no estaban tan desarrolladas como ahorita tiene una gran importancia las comunicaciones. El caso es que estas son las cifras del PIB por el lado de la producción. Lo que hemos hecho con este ejemplo chiquitico es que en vez de tener todas esas actividades, hemos tenido una economía chiquitica que nada más produce levadura, sal, azúcar, harina y pan, ¿ok? Y entonces, como es un ejemplo tan cerrado y tan chiquitico, o mucha gente puede confundirse y decir, bueno, pero yo como consumidor final solamente voy a comprar el pan. Está muy bien, usted como consumidor final solamente nada más va a comprar el pan. Pero a nivel de la economía, lo que podemos decir es que esa economía cuenta con estas 5 empresas y que el PIB consta de 2 millones de bolívares, de dólares, de euros, de lo que tú quieras, y que por estructura tenemos el productor de levadura, de sal, de azúcar, de harina y de pan, y si te das cuenta, el que produce la actividad económica que más pesa en este ejercicio es el productor de harina. ¿Está mejor explicada la cosa ahora? Aileen. ¿Y todos los demás? Ok, perfecto. Me alegro que vayamos entendiendo la cosa. Repito, es un asunto de que se calcula la producción por el lado, perdón, el PIB por el lado de la producción. Por eso es que siempre los he torturado desde el principio con una grafiquita que dice que la función de producción es la combinación de capital y trabajo. ¿Ok? Entonces ese es el resultado de combinar capital, trabajo y tecnología, esos bienes y servicios. Y entonces lo que hemos hecho es, por ese enfoque que obviamente uno de los más importantes, es contabilizar cuánto es esa producción de bienes y servicios. Luego nos vamos a ir al lado de la demanda. En el lado de la demanda, lo que hacen las autoridades económicas es que levantan encuestas para recoger el consumo. En los balances generales de la empresa está cuánto invierten año tras año. Por aduana se recoge cuánto son las exportaciones y las importaciones, obviamente desagregados por producto, y esos productos también se desagregan en P y Q, en precio y en cantidad, y al gobierno, que el gobierno tiene sus finanzas públicas, pues obviamente también se le ha preguntado al gobierno cuánto ha gastado en la nómina de sus empleados públicos, cuánto ha gastado en la compra de bienes y servicios. Obviamente el gobierno también le ha hecho transferencias a la familia y eso ha sido sumado aquí, en esta variable de consumo, porque todo eso es lo que le ha permitido a estas empresas comprar bienes y servicios, ¿ok? Entonces es muy importante para mí que recuerden esta ecuación, jóvenes, aunque sean cuando estén hablando de una empresa, que estén por allá atrás de una empresa, una reunión, aunque ustedes estén en su labor de abogado, si alguien está hablando de cuál es el PIB en la economía, de qué se espera que pase con el PIB en la economía en el año siguiente, es decir, si se espera que haya crecimiento económico o no, pues ustedes tengan clarito que estamos hablando por un lado de la oferta, de la producción, y por el lado de la demanda, de los actores que utilizan esa producción, ¿ok? Los que demandan esa producción. Entonces recuerden que en el caso del gasto del consumo, tenemos que es el gasto de las familias en bienes y servicios. Todos nosotros, ¿verdad? Los dueños de la empresa, los administradores de la empresa, los abogados de la empresa, los empleados de la empresa, todos los trabajadores necesitan comprar bienes y servicios. Todas las personas, así no tengan trabajo, necesitan comprar bienes y servicios. Entonces, eso es lo que está ahí.
la compra de bienes y servicios. Por eso es que esa es la magnitud más grande por el lado de la demanda del PIB. Luego tenemos el gasto del consumo del gobierno. Repito, allí lo que se suma es la remuneración a los empleados y la compra de bienes y servicios, porque lo que está de ese lado es la gestión del gobierno, que es colectiva y que además no ocurre como una empresa normal, porque él no vende ningún producto cuando funciona como gobierno. Él le quita impuestos a las personas y con eso hace esos gastos, ¿ok? Tenemos también la parte de la inversión, que corresponde al gasto de las empresas para mantener e incrementar su capacidad productiva. Las economías invierten en maquinaria y equipos y en viviendas. Las viviendas generalmente los que invierten son las familias y obviamente ahí también están metidos los inventarios. Y finalmente las exportaciones y las importaciones van a ser las ventas de bienes y servicios o las compras de bienes y servicios. Siempre de los nacionales con respecto al resto del mundo. Entonces aquí, para ponerlo más dinámico, les coloqué un ejemplo que tiene que ver con la economía de Estados Unidos del año 2010 y fíjense que la economía del año 2010 de Estados Unidos tiene lo siguiente. Tiene un consumo de 10.246 mil millones de dólares, un gasto del gobierno de 3.003 millones de dólares, un gasto de inversión de 1.795 millones de dólares, unas exportaciones de 1.840 y unas importaciones de 2.357. Eso hace que si yo sumo todos estos componentes, me dé que el PIB de Estados Unidos para ese año era de 14.527 millones. Entonces, ¿qué cosas me interesa entender de aquí? Muchísimas, jóvenes, porque a la hora de yo aplicar política económica, justamente las variables que yo quiero impulsar son el consumo y el gasto del gobierno, ¿ok? Si es política cambiaria, lo que quiero estimular son las exportaciones y obviamente si hay buenas expectativas, las empresas van a querer invertir o el sector público también puede invertir por su cuenta. Entonces, en estos datos que tenemos aquí, el consumo representa el 70,5% del PIB. Es la variable que más va a mover este indicador. La sociedad estadounidense, una sociedad que tiene un consumo elevado, por eso lo llaman el gran comprador del mundo. Hay otras economías donde esta proporción está entre el 50 y el 60%. El gasto del gobierno, donde casi un tercio es gasto de defensa, recuérdense la responsabilidad que tiene Estados Unidos en este sentido, que lo llamamos de alguna forma informal, el policía del planeta, pues entonces tiene un gobierno que, un gasto del gobierno que representa el 20,7% del PIB, ¿ok? En el caso de la inversión es un 12,4%, estas son economías que ya están bastante industrializadas, entonces bueno, ese es un muy buen número de inversión. En el caso de economías en vías de desarrollo o emergentes, esto tiene que ser mayor al 20%, y en el caso de sus relaciones con el resto del mundo, si se dan cuenta, la economía estadounidense tiene una balanza deficitaria, es decir, sus exportaciones son menores que sus importaciones y le da un déficit de 517 millones de dólares. Obviamente, ¿cómo financia ese déficit Estados Unidos? Estados Unidos financia ese déficit endeudándose con el resto del mundo, emitiendo una serie de deuda pública, por ejemplo, que tiene que ver con la compra de bonos, pero también Estados Unidos tiene la ventaja que recibe muchas compras de activos financieros y obviamente eso también le permite generar unos ingresos por activos financieros que le van a compensar este déficit en cuenta corriente. Pero por ahora, eso son cosas más avanzadas, por ahora, repito, esta es la forma de calcular el PIB por el lado de la demanda y es muy importante que ustedes se aprendan cuáles son los componentes y cuál es la fórmula. Es decir, consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones.
¿Alguna pregunta con este enfoque? Este enfoque intuitivamente es uno de los más fáciles, ¿sí? Porque bueno, precisamente tiene que ver con ese concepto de la demanda agregada, que es la cantidad total de la economía que es gastada por los hogares, el gobierno, las empresas y los extranjeros, ¿ok? Entonces, como nos queda 2 minuticos y el otro enfoque es el más completo y el más largo, pues entonces esta primera hora la vamos a dar esta aquí y nos retomamos la segunda hora cuando cuando se convierta la grabación, ¿de acuerdo? De todas maneras, cualquier consulta está por WhatsApp la posibilidad de hacerla, ¿ok?